Bueno, muchas gracias a todos. Quiero hacer esta pequeña aproximación a esta temática que me parece que es una de las notas características de la literatura en Tolkien, y es la nostalgia. La palabra nostalgia proviene etimológicamente del griego, nostos, el regreso, el retorno, y algos, el dolor, por lo que viene a significar el dolor que produce el deseo de regresar. ¿Regresar a dónde? Bueno, a una patria tangible, como la entendía Ulises en la Odisea, es decir, a la esposa, al hijo, a los padres, al paisaje de la infancia, o a un lugar intangible que ha quedado atrás en el tiempo y es irrecuperable, como la Troya de Eneas, ya destruida, o hacia algo indeterminado y futuro que nos atrae y suscita infinita paciencia y una esperanza inquebrantable, como lo descubrieron los padres de la Iglesia leyendo el Génesis, con un alma herida por la belleza. Ninguno de ellos utilizó propiamente la palabra nostalgia. En su lugar hablaron de deseo, de añoranza e incluso de melancolía. El término nostalgia se originó en el campo de esa medicina pintoresca y fabulosa e incipientemente positivista que todavía se practicaba en el siglo XVII. Lo inventó el médico suizo Johannes Hofer para describir un tipo de enfermedad que le parecía nadie había clasificado nunca. Tituló su tesis Dissertatio Medica de Nostalgia en 1688. Y en ella escribió que la palabra nostalgia viene a designar la tristeza del alma originada por un ardiente deseo de regresar a la patria. Los síntomas se presentaban en jóvenes de Berna que estudiaban en Basilea, en criados suizos que trabajaban en Francia, o en marineros o soldados que luchaban en el extranjero, y no difería mucho de los síntomas de la melancolía, la depresión, diríamos hoy, aunque se caracterizaba por no poder pensar en otra cosa que en la propia casa, en el hogar. En el siglo XVIII, la epidemia de nostalgia entre los ejércitos hizo que los generales tomaran serias medidas para frenar el mal que amenazaba desmoralizar y desarmar a sus tropas. Los oficiales escoceses, por ejemplo, habían prohibido cualquier interpretación de música folclórica escocesa. Y en 1733, uno de los oficiales del ejército ruso que entraban en Alemania amenazaba a sus soldados con enterrar vivo al primero que cayese enfermo de nostalgia. Con otros métodos, también nuestra cultura combate contra la nostalgia, que amenaza con devolver a los hombres a su profunda identidad. Aunque sea algo un poco lateral, pero también digamos que en español la palabra entró en el diccionario de la Real Academia en 1869. Nostalgia, dolencia ocasionada por la pena de verse ausente de la patria o de los deudos y amigos. En 1970 el suplemento agrega tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida, añoranza, ¿no? Como sinónimo. La escritora ruso-norteamericana Svetlana Boym, en su libro El futuro de la nostalgia, la describe como una tensión entre el pasado, idealizado en la memoria, y el presente que se critica desde esa memoria. La nostalgia, dice, es la añoranza de un hogar que no ha existido nunca o que ha dejado de existir. El amor nostálgico solo puede sobrevivir en una relación a larga distancia. La imagen cinematográfica de la nostalgia es la de la doble exposición o la superposición de dos imágenes, la del hogar y la del extranjero, la del pasado y la del presente, la del sueño y la de la vida cotidiana. En el momento en que intentamos reducirla por la fuerza a una sola imagen, se rompe el marco o se quema la superficie. En la obra de Tolkien, la acusación de escapismo muchas veces tendrá que ver con este fuerte sentido crítico que la mirada nostálgica arroja sobre el mundo moderno. El filósofo peruano Mariano Ibérico, en su libro Perspectivas del Tiempo, resumía muy bien los elementos que se conjugan en el sentido de nostalgia. Un sentimiento de encanto ante el recuerdo del objeto ausente o desaparecido para siempre en el tiempo, un sentimiento de dolor ante la inasequibilidad de ese objeto, en fin,
un anhelo de retorno que quisiera trasponer la enigmática distancia que separa el ayer del hoy y reintegrar el alma en la situación que el tiempo ha abolido. Tenemos así la memoria feliz, la pena presente y el anhelo del retorno. Tres elementos que creo que todos podemos reconocer en la pluma de Tolkien. Pero no solo de Tolkien. La nostalgia es atestiguada por la literatura de todos los tiempos, casi podríamos decir que es una de sus causas. La literatura es un arte inherentemente nostálgica. De hecho, si pensamos la escritura misma en su nivel más básico, es un conjunto de técnicas que nos permiten conservar las voces del pasado en el presente. Podemos sentir el tono elegíaco en los orígenes de la literatura anglosajona, en el lamento de Deor, en el lamento de la esposa, en el marinero, en el viajero errante, pero por supuesto en el Beowulf. Guarda, oh tierra, los héroes no pueden ya, joyas que antaño te quitaron los hombres valerosos. A todos los llevó la muerte, guerreando, a los míos que dieron su vida, y en palacio no verán ya más la alegría. Nadie queda para blandir la espada, para pulir el cuenco de oro y el precioso vaso, que ya están lejos los que al rey defendían. El arpa no suena ni el adufe delicioso, no cruza el buen halcón la estancia, ningún corcel ligero hace sonar sus cascos en el patio. La muerte violenta ha arrebatado de su morada a muchos. El sentido de pérdida inaugura la literatura, tanto oriental, si pensamos en el Gilgamesh, que llora la muerte de su amigo Enkidu, o en la Ilíada, ¿no? La caída de Troya, que simboliza la pérdida de el fin de los tiempos mitológicos, ¿no? La pérdida de la belleza y la sabiduría antiguas. Lo mismo podríamos decir de la pérdida de Jerusalén, que origina el ciclo del Santo Grial, ¿no es cierto?, en la Edad Media, o ese oscurecimiento del sentido de la vida que inicia la literatura española del Siglo de Oro. El romanticismo es el último gran eslabón, ¿no?, que pasa el testigo en nuestro tiempo. ¿Cómo esta pérdida nos afecta y lo que hacemos con ella es el motivo quizá de la literatura? Ciertamente Homero nos recuerda constantemente que el nostos es la pasión del héroe en la Odisea, ¿no? De entrada se nos dice que muchos males padeció para regresar. Regresar es lo que permitirá a Ulises recuperar su identidad, ahí donde es conocido por sí mismo y amado, porque en última instancia Ítaca son los brazos de Penélope. Pero será Virgilio quien nos asegure que sunt lacrimae rerum, es decir, no solamente que hay cosas que lloramos, que sería la traducción más sencilla, sino que hay un llanto en todas las cosas. Virgilio es el que más claramente muestra cómo naciendo de lo irrevocable de la pérdida, fuimus troes, dice, con una expresión que podríamos traducir, los troyanos fuimos, ¿no? Una expresión que casi suena en nuestro lenguaje contemporáneo. Junto a ese sentido de pérdida aparece una formidable esperanza, contra toda esperanza. Mediosque perignes invenere viam, ¿no? A través del fuego encontrar el camino, avanzar por vie in vie, ¿no?, por caminos sin caminos. Tanto la Odisea como la Eneida inauguran en Occidente la metáfora de la vida como una navegación o como un viaje. Pero será especialmente en Virgilio donde la nostalgia, que podría describirse muy bien como un mirar hacia atrás, una mirada que trata de retener ese pasado del que nos vamos alejando y donde nuestro corazón encontró un breve reposo, que tiñe todos sus versos con ese tono elegíaco. Virgilio, subrayando el sentimiento de pérdida asociado a esta imagen, ¿no?, de alejarnos de algo que queda atrás en el tiempo, noten la metáfora locativa, ¿no es cierto?, de movimiento desde un lugar, ¿no?, que esculpe este verso admirable. Proveimur portu, terre curvesque requedunt. Salimos del puerto y se alejan las tierras y las ciudades.
La ilusión del retroceso de la costa, observada desde el punto de vista del que avanza por el río, en una nave que está expresada en ese verso. Salimos del puerto y se alejan las tierras y ciudades. Se vuelve una metáfora visual del sentimiento de angustia ante el fluir del tiempo y la fugacidad de la vida. En ese sentido, Séneca, en las cartas morales a Lucilo, en la carta número 70, dice: navegamos en la vida, Lucilo, y de la misma manera que en el mar, como dice nuestro Virgilio, las tierras y las ciudades se alejan, así también en la rápida carrera del tiempo vemos retroceder primeramente la infancia, después la juventud, etc. Cuando en el capítulo Adiós a Lórien, Tolkien describe la despedida del país de los elfos, lo hace recurriendo a esta misma imagen y reformulando este simbolismo apuntado por Séneca. Los viajeros estaban sentados y no hablaban ni se movían, de pie sobre la hierba verde, en la punta misma de la lengua que forma la confluencia de los ríos, ¿no es cierto?, por donde ellos están por ir. La figura de la dama Galadriel se erguía solitaria y silenciosa. Cuando pasaron ante ella, los viajeros se volvieron y miraron cómo iba alejándose lentamente sobre las aguas, porque así les parecía. Lórien se deslizaba hacia atrás como una nave brillante que tenía como mástiles unos árboles encantados. Se alejaba navegando hacia costas olvidadas, mientras que ellos se quedaban allí, descorazonados, a orillas de un mundo deshojado y gris. Enfatizando aún más el sentimiento de pérdida, refiriéndose a la dama Galadriel, acumula metáforas de objetos brillantes en la lejanía. Miraban aún cuando el cauce de plata desapareció en las aguas del río Grande y las embarcaciones viraron y fueron hacia el sur. La forma blanca de la dama fue pronto distante y pequeña. Brillaba como el cristal de una ventana a la luz del sol poniente en una lejana colina, o como un lago remoto visto desde una cima montañosa, un cristal caído en el regazo de la tierra. Y un poco después, como lo hace repetidamente a lo largo de todo el relato, nos asegura que el protagonista no volverá a ver nunca jamás la belleza, esa belleza perdida en el tiempo. De pronto, el río describió una curva y las orillas se elevaron a los lados, ocultando la luz de Lórien. Frodo no vería nunca más aquel hermoso país. Este capítulo y los dos anteriores contienen variadas referencias a los elfos y su país como un lugar que es en sí mismo un eco del pasado. Una nostalgia tal, transmitida por obras de literatura antigua, referente al mundo feérico, ha sido objeto de atención de Tolkien en muchas ocasiones en sus estudios. Así parece hacerlo constar en este mismo capítulo del Adiós a Lórien, refiriendo cómo los hombres de tiempos ulteriores vieron a los elfos. Frodo comió y bebió poco, atento solo a la belleza de la dama y a su voz. La veía ya como los hombres de tiempos ulteriores vieron a los elfos, presentes y sin embargo remotos, una visión animada de aquello que la corriente incesante del tiempo había dejado atrás. Es inevitable asociar, ¿no es cierto?, acá, por lo menos en Argentina, esta visión animada del pasado con la invención de Morel, ¿no?, de Adolfo Bioy Casares, ese clásico en nuestra literatura que es también un estudio de la nostalgia. Sin embargo, no podemos asegurar, ¿no es cierto?, que haya una influencia directa de la cita de Virgilio en la génesis de este pasaje del Señor de los Anillos, pero me parece oportuno apuntarla como eminentemente plausible. Muchas veces hacemos referencia a las influencias nórdicas en la obra de Tolkien, pero hay otras, y las grecolatinas tampoco les son ajenas. El Adiós a Lórien no es un episodio aislado. El Señor de los Anillos podría describirse bastante aproximadamente como una sucesión de despedidas, de partidas irrevocables.
En esto también nos recuerda a la Eneida, ¿no es cierto?, que efectivamente es un progresivo desprendimiento, ¿no? El héroe se va desprendiendo de su Troya, de su esposa, de su padre, de su nodriza, de sus amigos, de su amor de Dido, todo en pos de una misión. Va sacrificándolo todo por un bien común, ¿no? Como Frodo pierde todo, ¿no es cierto? Él salva la Tierra Media, pero la Tierra Media se pierde para él, ¿no? El sentimiento predominante es la nostalgia y parece evocar la experiencia de las sucesivas pérdidas en que consiste la vida misma. Así, Bilbo abandona la comarca y los elfos se marchan de la Tierra Media. Frodo y sus compañeros se despiden sucesivamente de Valla de Oro y de Tom Bombadil, de Rivendell, del Lago Espejo, de Gandalf, cuando lo consideran muerto, de Boromir, de Kerin Amroth, de los Lórien, de Galadriel, del Castillo de Oro, de la Dama Éowyn, de Ithilien, de Minas Tirith, y un largo etcétera hasta la partida final rumbo al oeste. Solo a modo de ejemplo, les apunto cuando parten de la colina de Kerin Amroth. Al pie de la loma, Frodo encontró a Aragorn erguido, inmóvil y silencioso como un árbol, pero sostenía en la mano un capullo dorado de Elanor, y una luz le brillaba en los ojos. Parecía que estuviera recordando algo hermoso, y Frodo supo que veía las cosas como habían sido antes en ese mismo sitio. Arwen Vanimalda, Namarie, dijo, y enseguida respiró profundamente, y saliendo de sus pensamientos miró a Frodo y sonrió. Aquí está el corazón del mundo élfico, dijo, y aquí mi corazón vivirá para siempre, a menos que encontremos una luz más allá de los caminos oscuros que hemos de recorrer tú y yo. Ven conmigo. Y tomando la mano de Frodo, dejó la loma de Kerin Amroth, a la que nunca volvería en la vida. El tono elegíaco es también predominante en los poemas y en las canciones, en la invocación a Elbereth con que aparecen los elfos, donde se canta este persistente recuerdo de la visión de las estrellas de su hogar perdido, en el poema de Bilbo en Rivendell, que se sienta junto al fuego y piensa en tiempos idos, en el canto de Gimli sobre la gloria de los días de Durin comparado con la miseria de los días actuales. El mundo era joven, verdes las montañas, aún ninguna mancha la luna empañaba, para piedras y ríos aún no había palabras. El mundo es ahora gris, viejas las montañas, son frías cenizas los fuegos de las fraguas, no caen los martillos ni suenan las arpas, la oscuridad habita en las regias salas. Se sienten las endechas fúnebres de los elfos por Gandalf, mientras los hobbits alcanzan a oír su nombre entre palabras dulces y tristes que no entendían. En el canto de Galadriel sobre la pérdida de Eldamar, allí las hojas crecen muy largas y doradas, pero aquí, más allá de los mares que separan, los elfos exiliados volvemos la mirada y mientras recordamos, vertemos nuestras lágrimas. Oh Lórien, el invierno ha llegado hasta tus puertas, el día desnudo y seco se acerca deshojado. Las hojas van cayendo a la corriente serena y el río, como los años, se va siempre alejando. Donde vuelve a aparecer esta metáfora del río, ¿no? Aparece en la compleja elegía de Aragorn y Legolas por la muerte de Boromir, en los cantos de Bárbol sobre los bosques de otros tiempos, de Bregalat también, sobre las Ents mujeres, en las canciones de los Rohirrim que lamentan la muerte de Theoden y los caídos en la defensa de Gondor, en el canto de Aragorn, con ese Ubi Sunt que llora los tiempos idos, ¿no? Depende mucho de ese poema anglosajón clásico, ¿no? El errante, y que en castellano tenemos de una manera excelente en las coplas La muerte de su padre, ¿no? De Manrique. ¿Dónde está ahora el caballo y dónde su caballero? ¿Dónde el cuerno que sonaba? ¿Dónde la coraza y el yelmo? ¿Dónde flotan en el viento los luminosos cabellos? ¿Dónde la mano del poeta pulsa el inspirado plectro?
mientras arden los salones el cálido y rojo fuego, ¿dónde está la primavera, la cosecha y los inviernos, las espigas altas y bellas? ¿Dónde están? ¿A dónde fueron? Pasaron como las lluvias sobre los montes y cerros, como vientos en los prados doblando los tallos tiernos. Así pasaron los días como sombras descendiendo tras las últimas colinas, allá al oeste, a lo lejos. ¿Qué mano recogerá el humo del leño muerto? ¿O cuáles ojos verán los años que van volviendo cuando la marea regrese todos los años que fueron? A estos pasajes se le suman numerosas expresiones de añoranza de un mundo perdido. Más allá de los mares que separan, una metáfora casi evidente de la muerte, tal como lo descubrimos en Legolas, en su pueblo, incluso en Frodo, en Bilbo. ¿Qué función cumplen estas despedidas tejidas, tanto en prosa como en verso, ¿no? Deliberadamente morosas, preciosistas, estas canciones melancólicas, esta constante referencia a leyendas del pasado que despiertan un profundo sentimiento de nostalgia? Bueno, una clave la podemos descubrir en el ensayo Beowulf, los monstruos y los críticos, de 1936, donde Tolkien habla sobre, obviamente, el bardo anónimo de la literatura anglosajona. Pero descubrimos entre ellos dos, ¿no?, una profunda comunión de temas, la mortalidad, de espíritu, la nostalgia, de recursos literarios, la creación de esta sensación de una gran profundidad del campo, mediante alusiones a textos antiguos y tradiciones. Decía Tolkien: en el Beowulf tenemos, así pues, un poema histórico sobre el pasado pagano, o bien un intento de crear uno. Es un poema, obra de un hombre letrado que escribe sobre tiempos antiguos, que mirando hacia el heroísmo y la pena, siente en ellos algo permanente y simbólico a la vez. Beowulf es antiguo para nosotros, y no obstante, su creador estaba hablando de cosas ya antiguas y cargadas de añoranza, y empleó todo su arte para conseguir que ese toque de profunda tristeza que embarga el corazón, punzante y lejana, se hiciera más intenso. Y tenemos otra pista, podemos decir, más lejana, quizá. En una carta de Tolkien a su hijo Christopher en 1945. La carta 96 en el epistolario. Habla de dos clases de emociones que él trataba de infundir en su narrativa del Señor de los Anillos, ¿no?, escribiendo. Hay dos emociones del todo diferentes. Una que me conmueve inmensamente y no encuentro dificultad alguna en evocar: el desgarrador sentimiento de un pasado perdido. Y la otra, la emoción más ordinaria, la del triunfo, el patetismo, la tragedia de los caracteres. Eso estoy aprendiendo a hacerlo a medida que voy conociendo a mi gente, es decir, a mis personajes, ¿no? Pero en realidad no está tan cercano a mi corazón y se me impone por el dilema literario fundamental. Una historia debe contarse, o de lo contrario no habrá historia. Sin embargo, son las historias no contadas las más conmovedoras. Creo que Celebrimbor lo conmueve a uno porque transmite la súbita sensación de infinitas historias no contadas, montañas que se ven a lo lejos, que no han de escalarse nunca, árboles a la distancia, como el de Nigel, a los que jamás uno ha de acercarse, o si se lo hace, se convierten solo en árboles cercanos, salvo en el paraíso o la parroquia de N. Ya quisiera saber qué parroquia es esa, donde los árboles, aunque cercanos, siguen pareciendo lejanos. Ciertamente, en el imaginario de Tolkien, los recuerdos se imbrican, ¿no?, como lejanías dentro de lejanías, ¿eh? Una especie de misa nabim, ¿no?, que agudiza el sentimiento, ¿no?
Son historias dentro de historias, ¿no? Cada vez más alejadas y añoradas. Y que se van difuminando, ¿no? Como en el esfumato, como si fuese un esfumato literario, ¿no? En capas sucesivas. Al fondo de todo tenemos a Arda Inmaculada, ¿no? La tierra antes de la llegada de la sombra, ese mundo que podríamos comparar con la Edad de Oro de la mitología grecolatina, ¿no? O el paraíso. A su vez, los elfos añoran Valinor, la tierra donde su propia rebelión los ha separado, ¿no? Que podríamos identificar con las Islas Bienaventuradas, por volver a poner un parangón de la literatura clásica, o nuestro Avalon, ¿no es cierto?, en la literatura europea. Pero aún los pueblos más jóvenes, los hombres y los hobbits de la Tierra Media, añoran esa infancia en la que convivieron con los elfos, el pueblo antiguo y crepuscular que se va retirando, y con él buena parte de la belleza y de la magia primordial. Y nosotros, los lectores, entramos en la historia precisamente allí, comulgando con esa nostalgia, de un modo similar a como los griegos y romanos extrañaban la Arcadia. Me detengo entonces ahora saliendo un poquito de Tolkien para mirar un poco el contexto general, ¿no es cierto? Y podemos decir que una de las funciones del arte es mantener abierta la herida de la belleza. El bardo anónimo de Beowulf y Tolkien lo sabían, y esa herida no sana nunca en esta vida. Ahí se revela algo del misterio del ser humano, porque, como escribió Pascal, la grandeza del hombre es tan visible que se infiere de su misma miseria, porque ¿quién se siente desdichado de no ser rey, sino un rey destronado? O incluso en Albert Camus, ¿me rindo acaso ante un tiempo voraz, ante los árboles desnudos, ante el invierno del mundo? Pero esa nostalgia, incluso de la luz, me da la razón, me habla de otro mundo, de mi verdadera patria. ¿Tiene esta aún sentido para algunos hombres? La nostalgia parece ser un signo de la caída del hombre, de su haber perdido el estado de la gracia original. Mircea Eliade, analizando la mitología alrededor de los espacios sagrados de diversas culturas, concluye que estos expresan siempre la más radical y constitutiva característica del ser humano, lo que él denominó nostalgia del paraíso, y definió así: entendemos por tal el deseo de estar siempre y sin esfuerzo en el corazón del mundo, de la realidad, de la sacralidad, y de superar en sí mismo de una manera natural la condición humana y recobrar la condición divina, o como un cristiano diría, la condición anterior a la caída. No es mi intención meterme aquí a dilucidar la cuestión teológica que está aquí de fondo, pero sí apuntar a algunas de sus dimensiones. El gran teólogo que es Joseph Ratzinger, ¿no?, luego el Papa Benedicto XVI, comentaba que sin duda un inicio de comprensión de que la belleza tiene algo que ver con el dolor se encuentra en el mundo griego. Él recuerda especialmente el Fedro de Platón, donde la belleza provoca en el hombre esa sacudida saludable que lo lleva a salir de sí mismo, a trascender. Cito a Ratzinger: el hombre, así dice Platón, ha perdido la perfección original concebida para él. Ahora busca perennemente la forma primigenia que le sane. Recuerdo y nostalgia lo inducen a la búsqueda, y la belleza lo arranca del acomodamiento cotidiano. Le hace sufrir. Podríamos decir, en sentido platónico, que el dardo de la nostalgia lo hiere, y justamente de ese modo le da alas y lo atrae hacia lo alto. Y nos recuerda también Ratzinger que en el banquete, en el discurso de Aristófanes, se dice, ¿no?, que el alma tiene solo una vaga percepción de lo que realmente anhela y habla de ello como de un enigma. Finalmente, Ratzinger nos recuerda al gran teólogo bizantino del siglo XIV, Nicolás Cavasilas,
Las citas probablemente de la vida en Cristo, donde nos revela la lectura cristiana de esta intuición platónica, según la cual los seres humanos llevan en sí un deseo tan poderoso que supera su naturaleza y que desean y anhelan más de aquello a lo que el hombre pueda aspirar. Estos hombres han sido traspasados por el mismo esposo. Él mismo ha enviado a sus ojos un rayo ardiente de su belleza. La profundidad de la herida revela ya cuál es el dardo y la intensidad del deseo deja entrever quién ha lanzado la flecha. Desde acá podemos entender más profundamente el misterio de la santa que celebramos hoy, ¿no? Santa María Magdalena, porque ella queda junto al sepulcro hasta verlo. En el judaísmo helenista, el jardín del Edén, que la traducción que conocemos como Septuaginta llama paradeisos, paraíso. En el judaísmo helenista se identificó esta palabra con el reino mismo de los cielos, como lo vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, cuando Jesús promete al buen ladrón que ese día estará con él en el paraíso. El paraíso ya no es aquel del pasado, sino que es este del futuro, o este siempre presente, en el fondo, en el mismo sentido de usar San Pablo. De algún modo se ha captado esta dualidad encerrada en la memoria nostálgica, sin caer en la teoría griega del eterno retorno. La realidad que se espera, la felicidad que se espera, es una realidad que se añora. Ciertamente no se identifican plenamente, pero como en un movimiento en espiral ascendente, el punto final contiene en sí al inicial. San Agustín vislumbraba la paradoja de que solo buscamos y deseamos conocer lo que de alguna manera ya conocimos, es decir, poseímos. Su corazón, que tenía la forma de una pregunta infinita, sondeaba el misterio de esta nostalgia del paraíso, de la vita beata, de la vida feliz, que llevamos como tatuada en lo profundo, como una memoria sin un objeto concreto, que constituye el fondo de nuestra identidad. San Agustín concluye que es Dios quien al crear las almas les imprime como un sello este deseo de felicidad, deseo que impulsa toda la búsqueda de la vida. Nos has creado orientados hacia ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El camino atrae hacia afuera, exitus, y sin solución de continuidad atrae hacia adentro, reditus, como canta Bilbo en el famoso poema del Camino, que siempre sigue y seguirá en la primera versión, donde está al principio de la obra, con pie decidido, lleva a nuevos cursos y senderos, pero en la segunda o tercera versión, en realidad la que aparece al final de todo, con pies fatigados nos devuelve a la taberna iluminada, al sueño y al reposo que tanto deseamos. El mismo motivo de una ida y una vuelta está condensado en la estrofa, creo que es la penúltima de la canción de Caminantes. El hogar detrás y al frente el mundo, donde se ofrecen miles de rumbos hasta que ardan los astros del orbe en la sombra al filo de la noche. El mundo atrás y al frente el hogar, a casa y al lecho, torno al final. Somos peregrinos que anhelan regresar a su casa, al amor de los suyos, al abrigo de la lumbre. Al doblar cada recodo tenemos una visión del hogar, un resplandor que nos anima en medio de la noche. En todo lo humano lo vislumbramos y lo perdemos. El destello es breve, pero suficiente para seguir avanzando. Dante Alighieri escribía en su obra El Convivio: el deseo principal del alma es retornar a Dios. Y así como el peregrino que va por un camino que nunca ha recorrido cree que toda casa que ve desde lejos es un albergue, y viendo que no es tal, dirigiendo su esperanza a otra y así de casa en casa hasta que llega al albergue, de la misma manera nuestra alma. No tenemos casa sobre esta tierra, y según la sentencia de San Ignacio, en la consolación nadie puede hacer nido. Pedro no sabía lo que decía cuando exclamaba: qué bien que estamos aquí, hagamos 3 carpas. En el mito, en el relato fantástico, ese momento de deslumbramiento es la eucatástrofe. La eucatástrofe y su consecuente gozo no perdura para siempre. Se nos dice, como a San Agustín, no soy yo, debes esperar a otro.
En esto también el relato de Tolkien se nos muestra profundamente impregnado de sabiduría. No promete una felicidad definitiva en este mundo, un fin de la historia intramundano, porque parte de la esperanza cristiana, que consiste, una buena parte de la esperanza cristiana consiste en desesperar de las esperanzas de este mundo. Como le escribió Lewis cuando terminó de leer el borrador final de El Señor de los Anillos, la larga coda después de la catástrofe, ese final prolongadísimo, ¿no?, te lo hayas propuesto o no, produce el efecto de recordarnos que la victoria es tan pasajera como el conflicto, dejándonos una impresión final de profunda melancolía. Y sin embargo, podemos decir, es suficiente para que reemprendamos la marcha, con las fuerzas renovadas por la visión, como por un camino iluminado por relámpagos. Porque ahí, en el mito, en la visión, hallamos también un proyecto para nuestra vida de peregrinos, un llamado a luchar contra todo lo que pretende usurpar el lugar y los derechos de Dios sobre la tierra, un llamado a ser co-creadores de belleza, de paz, de un mundo habitable. Vuelvo a la carta 96 de Tolkien, donde le dice a su hijo: pero yo, en parte como desarrollo de mi propio pensamiento sobre mi obra, en parte por mi contacto con Lewis, y no en poca medida la firme guía de Alma Mater Ecclesia, no siento vergüenza ni dudas acerca del mito del Edén. Todos lo añoramos y tenemos constantes atisbos de él. Nuestra entera naturaleza, en lo que tiene de mejor y menos corrompido, de más gentil y humano, está todavía bañada por la sensación de exilio. Si lo piensas bien, tu muy justo horror ante el estúpido asesinato del halcón, una anécdota que no conocemos el contexto, ¿no es cierto?, y tu obstinado recuerdo de ese hogar tuyo en una hora idílica, cuando hay a menudo la ilusión del cese del tiempo y del deterioro y una gentil sensación de paz. Eizegenoimen, pone una expresión en griego, ¿no? Eizegenoimen, indica el reloj las 3 menos 10 y hay todavía miel para el té. Esa sensación deriva del Edén. En la medida en que podamos remontarnos en la mente a su parte más noble, la llenan pensamientos de paz y buena voluntad, y también el pensamiento de su pérdida. Nunca lo recuperaremos, pues no es ese el camino del arrepentimiento, que avanza en espiral y no en un círculo cerrado. Puede que recobremos algo que se le parezca, pero en un plano superior. Bueno, evidentemente, ¿no es cierto?, a esto me refiero, ¿no? Ese paraíso perdido no es el paraíso que se va a reencontrar, ¿no? Es algo superior. Bueno, la cita esa que introduce esa cita en griego y si hay todavía miel para el té, es el poema La vieja vicaría, Grantchester, un poema de Rupert Brooke, escrito en 1912, cuando Brooke estaba en Berlín y añoraba su patria, ¿no? De hecho, el poema, antes de llamarlo La vieja vicaría, lo había titulado Hogar y el exilio sentimental, ¿no?, que nos da una idea bastante aproximada de la emoción principal que atraviesa todo ese poema, citado específicamente aquí por Tolkien, aunque el poema cede en varios pasajes a un humor bastante cáustico y satírico de su propio chauvinismo, ¿cierto?, porque es bastante... Pero no quiero dejar de citarlo un poquito más por extenso. Justo ahora estarán en flor las lilas. Maldita sea, yo lo sé, y sé también lo dorado que están en mayo los campos, y cuando el día es dulce y joven, cómo doran de alegría el pie desnudo que corre para bañarse. Eizegenoimen, perdón, acá interrumpo el poema. Desearía, en griego significa desearía ser otra cosa, desearía estar también en otro lado. Si pudiera estar en Grantchester. El Eizegenoimen es una expresión que aparece en un epigrama atribuido a Platón. No es de Platón, evidentemente, pero
un pequeño epigrama de amor, ¿no? Si pudiera estar en Grantchester, algunos, es posible, pueden ponerse allí en contacto con la naturaleza o con la tierra o algo así. Hombres listos y modernos han podido ver faunos espiando entre las hojas y han sentido que los clásicos no han muerto, al entrever la cabeza de junco de una náyade o al escuchar la suave flauta de los pies de cabra. Pero esas son cosas que desconozco. Tan solo sé que puedes pasarte tumbado el día entero mirando el cielo de Cambridge y arrullado por las flores en la hierba soñolienta, escuchar el fresco espacio de las horas pasar hasta que los siglos se mezclan y confunden en Grantchester. En Grantchester. Dime, ¿puede hallarse allí la belleza todavía y la certeza y la amable quietud y los profundos prados para olvidar las mentiras, las verdades, el dolor? Y aún marca el reloj de la iglesia las 3 menos 10 y hay todavía miel para tomar el té. Termino con otra referencia, simplemente para cerrar este pequeño paseo por el tema de la nostalgia en Tolkien. A la carta 54, también dirigida a Christopher, donde comenta unos antiguos versos anglosajones, también anónimos, donde dice: menos atormenta la nostalgia, se traduce con la palabra nostalgia acá, ¿no es cierto? Una palabra que es longoth. Menos atormenta la nostalgia al que conoce muchas canciones o con sus manos puede tocar el arpa. Su posesión es el don del júbilo, gliwes, equivalente a música o versos, aclara Tolkien, que Dios le dio. Es decir, vuelvo a repetir, entonces, esa es la cita que él está tomando de ese antiguo poema. Menos atormenta la nostalgia al que conoce muchas canciones o con sus manos puede tocar el arpa. Su posesión es el don del júbilo que Dios le dio. Y entonces comenta Tolkien: ¿cómo lo hieren a uno esas palabras llegadas desde la antigua oscuridad? Longath, a lo largo de todas las edades, los hombres, los de nuestra especie aún más a sabiendas, la han sentido, no necesariamente causada por el dolor o el duro mundo, sino afilada por él. Un poco antes, en esa carta, le había recomendado memorizar alabanzas en latín como el Gloria, el Laudate Dominum, los salmos dominicales, el Magnificat, las letanías loretanas y la antífona Subtum Presidium. Si las sabes de memoria, nunca te faltarán palabras de alegría. El dolor que el mundo provoca con sus miserias, dice Tolkien, no hace sino afilar, despertar la nostalgia. El encarcelado sueña con volver a su casa, como decía en su ensayo sobre los cuentos de hadas. ¿Por qué ha de despreciarse a la persona que estando en prisión intenta fugarse y regresar a su casa? Y en caso de no lograrlo, ¿por qué ha de despreciársele si piensa y habla de otros temas que no sean carceleros y rejas? Y las canciones y los mitos nos confortan con una alegría especial, nos dan esperanza, prometen el regreso, el reencuentro. Nos dan la libertad de un mundo redimido por la gracia, allí donde radica nuestra verdadera identidad. Aunque paradójicamente, al develar la infinitud del deseo, esas mismas palabras poéticas que consuelan con el don del júbilo son al mismo tiempo las que aguijonean la nostalgia. Por eso sería bueno volver a recordar lo que Tolkien decía del autor del Beowulf, y que es probablemente una de las profundas, pienso, motivaciones por las que él escribe El Señor de los Anillos. El antiguo bardo empleó todo su arte para conseguir que ese toque de profunda tristeza que embarga el corazón, punzante y lejana, se hiciera más intenso. Muchas gracias.
Sí. Una ronda de preguntas. El que tenga una pregunta, un comentario. Allá tenemos una, acá tenemos otra. Vamos allá primero que levantó la mano. Hola. Sí, mi consulta era con respecto a la nostalgia, de cómo un sentimiento que es aparentemente negativo es en realidad un motor y cómo esta nostalgia no se tiene que confundir con la asedia y cómo pueden convivir la nostalgia con la alegría. Puede, puede enfermarse, ¿no es cierto? O sea, todas las cosas pueden enfermarse, la nostalgia y quedarnos, ¿no es cierto?, en un, justamente, ¿no es cierto?, se puede volver asedia, se puede volver desprecio de la realidad, ¿no es cierto? Y lo vemos también, ¿no? Creo que la respuesta es la que apunta Luis en esa observación que le hace a Tolkien. El triunfo es tan pasajero como el conflicto mismo. Por eso, en esa nostalgia, tenemos que ascender de las formas concretas que se dieron en el pasado, que no se van a repetir, ¿no? No podemos pretender volver acá a armarnos con una armadura medieval y resucitar una cristiandad medieval, ¿no? Sino como la nostalgia en realidad no es de esa forma. El problema es ese. Creo que muchas veces confundimos la nostalgia con unas formas concretas. Y lo que San Agustín nos ayuda también a descubrir, ¿no es cierto?, es que la nostalgia es nuestra dependencia de Dios mismo, ¿no es cierto? Que eso lo podemos vivir en distintas circunstancias de modos nuevos y diferentes. Por eso, por un lado, la nostalgia nos sirve para criticar el estado de cosas, la realidad del mal en el mundo, y por otro lado, bueno, hasta ahí sirve, digamos, y espolea, digamos, la idea de vamos hacia un ideal, ¿no? Esta idea que descubrieron tal vez los padres de la Iglesia, ¿no? Donde ya un poco en el judaísmo helenista, digamos, ¿no?, donde la palabra paraíso se usaba ambivalentemente, ¿no?, para hablar del antiguo paraíso perdido o del reino de los cielos, que es una realidad permanente a su vez, ¿no? No es solamente futura. No sé si contesté algo. Bueno, muy linda la conferencia, padre. Yo le quería, acá. Yo le quería preguntar, ¿cuál es la obra de Ratzinger en la que hace esa referencia al Fedro que había mencionado? Sí. Donde habla del dolor y la belleza. Y nada, si quería hacer algún otro comentario. Es una conferencia que él dio siendo todavía cardenal. Por eso lo cité como Ratzinger, porque es una conferencia estaba Juan Pablo II. Con la que él inauguró el meeting de Rimini, que es un encuentro anual al que convoca el Movimiento de Comunión y Liberación. Si no recuerdo más, fue del 2000, bueno, tendría que buscar la fecha, pero él inauguró ese meeting que era sobre la belleza específicamente. Todo ese ensayo creo que es invaluable. Condensa, yo solo apunté algunas cositas que él hablaba sobre este tema, pero la visión cristiana de la belleza está puesto en eso. Se los recomiendo muchísimo. No es muy extenso, serán 6, 7 páginas, digamos. Gracias. Eduardo. Sí. Bueno, muchas gracias, Alexis, por la conferencia. Voy a intentar articular lo que quiero preguntar porque no es fácil,
o al menos a mí no me resulta fácil. En el capítulo 10, que ha servido como parte de la articulación de tu argumento, hay un momento en el que cuando Gimli... Hay un diálogo entre Legolas y Gimli en una de las barcas, al marchar de Lórien, en el que Gimli se lamenta. Él viene a decir que la oscuridad no lo retuvo a la hora de emprender esa misión, pero que si hubiera sabido que la belleza estaba en la luz de los ojos de Galadriel, él no habría sido parte de la comunidad del anillo, ¿no? Y termina lamentando, dice, ¡ay, qué será de Gimli, hijo de Glóin! ¿No? Y la respuesta que Legolas le da, con el mejor intento del amigo de consolar al amigo, es que el destino es encontrar y perder. A mí siempre me ha dado mucho que pensar esta afirmación. Pienso que de algún modo ahí está condensado el Señor de los Anillos y por ende lo que el Señor de los Anillos tiene de imitación de la vida, el modo en que en la vida las cosas suceden exactamente así. La vida es encontrar y perder, ¿no? Y me preguntaba, y por eso quería someterlo a tu opinión, a tu consideración, si en un mundo como es el mundo de Tolkien, en el que no ha habido redención, Gimli, Frodo, etcétera, no pueden esperar una redención ultramundana. Ellos no van al cielo. No hay un cielo en la Tierra Media, ni nada parecido, ¿no? En ese mundo pagano, en ese contexto pagano, utilizo la palabra pagano no en el sentido peyorativo, ni siquiera en el sentido latino de habitante del pagus, sino en el sentido anglosajón del heathen, del que no es aún... no ha sido objeto del anuncio explícito de la luz. ¿No piensas que Gimli encuentra su redención, de algún modo la solución a su nostalgia, en el futuro y no en el pasado? Es decir, Gimli emprende después de Lórien un camino en el cual tiene que sanar su nostalgia, dándose cuenta de que de algún modo tiene que abandonar su enanez, tiene que dejar de ser un enano para establecer una amistad con un elfo nada menos. Tiene que visitar a cambio de que Legolas visite las minas, él va a visitar los bosques. Va a tener que renunciar a lo que hace de él un enano, para pasar a la historia de la Tierra Media como el guardián del rizo. Sí. Es decir, un enano que es alguien que admira lo pétreo de la roca y la consistencia del mundo, se ve como custodiando la fragilidad extraordinaria de la belleza. Entonces me pregunto si la solución que Tolkien plantea a la nostalgia está precisamente en una especie de anamnesis a nuestro nivel, ¿no? de renuncia de nosotros mismos, no estética, claro, sino precisamente del emprendimiento de un camino hacia la belleza, que a partir de una desnudez de lo propio, radical en el sentido de la radix, de ir a la raíz de lo que somos, incluso de nuestra patria, de lo que nos hace, al principio de la charla nos comentabas que lo nostálgico está vinculado al amor por la nación, etcétera, ¿no? ¿No será que tenemos que renunciar incluso a eso para llegar a un amor como apertura radical, en el cual somos sanados desde fuera, de la misma manera que Frodo es sanado y salvado en el momento supremo, en el monte del destino, porque él ha sido misericordioso con Gollum? Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, el riesgo es pensar que la nostalgia tiene un contenido concreto, digamos, y es más una llamada, digamos. Entonces, en ese despojo, en ese ir despojándose, ciertamente, de alguna manera, en renunciar a que ese pasado se repita, la nostalgia se encuentra plenamente su dinamismo correcto, digamos, ¿no? Pero bueno, excelentemente vos vas a hacer ese perder y ganar, diría Newman, ¿no? Es el aprendizaje de este mundo, efectivamente, ¿no? Y mientras identifiquemos nuestra nostalgia con unas cosas concretas,
se corre el riesgo de que nos enfermemos de la mala nostalgia, podemos decir así. Es paradójico, digamos. Los personajes en El Señor de los Anillos, es cierto que están en un mundo todavía sin el anuncio de la redención, pero tienen curiosamente una intuición de que puede, o por lo menos están abiertos a que pueda haber algo más. ¿No? En esta despedida de la colina de Kedimamroth dice, salvo que nos encontremos, ¿cierto? Que nos encontremos en otro lugar, que haya otro, está siempre esa... Y lo más noble del mundo pagano lo tenía, digamos, por volver a nuestro Virgilio. Eso está en la Eneida de alguna manera. Es misterioso, es muy misterioso. Esos personajes tienen una esperanza contra toda esperanza. Y ya está como asomándose ahí. Está esperando un anuncio, que alguien le diga, sí es así. Esto que esperás es la realidad. Ya desde las églogas, ¿no? De la famosa égloga cuarta de Virgilio. Y creo que El Señor de los Anillos, los personajes tienen un abanico muy variado, ¿no es cierto? Expresan el mundo pagano en un abanico muy variado, ¿no? Uno es el Boromir, otro, pero aparecen en estos personajes también esta esperanza totalmente. No hay elemento del mundo que la sostenga, no hay un elemento concreto que la sostenga. Sin embargo, están abiertos. Mientras decías esto, me venía a la mente otra escena en la que están Legolas y Gimli también, en Minas Tirith. Y Legolas, Gimli, que es un minero, obviamente, admira la mampostería y la roca que se usa para las murallas y le pregunta a Legolas sobre por qué los hombres mortales destinados a morir, por qué los hombres construyen siempre y cuando lo que han hecho se destruye vuelven a construirlo, ¿no? Y Legolas le dice que para eso los elfos no tienen respuesta. Sí. Y no deja de ser elocuente que la raza de la Tierra Media más propensa a la melancolía, por cuanto su destino está vinculado a los círculos del mundo, ¿no? al tiempo incesante, sea la que menos respuesta tiene enfrente de la esperanza, ¿no? Sí. Y que el sobrenombre de Aragorn sea Estel, que es precisamente esperanza, ¿no? Bueno, forma parte de la naturaleza paradójica de la obra de Tolkien, sí, como la de cualquier autor que valga la pena, mostrar que nuestras vidas son un diálogo no resuelto, es un todavía no, es un sí pero todavía no. Y por lo tanto, de algún modo, me parece que la apertura que tiene El Señor de los Anillos, la sensación que al menos tuve yo al leerlo por primera vez, de que de algún modo se parte el alma, sí. Sí. Tiene que ver con esto, ¿no? Sí, es así. Creo que es por eso que quería decir algo sobre este tema, porque es lo que provoca, o sea, es lo que está en los personajes, pero es también lo que provoca en el lector en general, ¿no? Somos desterrados, literalmente. Sí. Nosotros somos desterrados. Sí, sí, sí. Y ya está. Sí, sí, sí. Es ahí donde nos encontramos en compañía de todos estos personajes. Bien, bueno, muchas gracias al padre Alexis Louet. Un fuerte aplauso para él.